Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de este Nación Innovación, de este podcast. Estamos terminando la temporada, pero no queremos terminarla sin insistir en el mensaje que venimos trabajando todo este año, ¿no? El hecho de que hay que apoyar la transferencia, hay que apoyar el talento que tenemos en nuestras universidades, en nuestros centros de conocimiento y llevarlo rápidamente a mercado, que en eso todavía nos queda mucho por hacer y es de lo que vamos a hablar en el podcast de hoy. Comentar que el podcast de hoy llega con la colaboración que tenemos con los premios LifeTech, LifeTech Summit, del evento en el que estuvimos y que están financiados por el proyecto europeo Healthpreneurs. Bueno, y vamos a hablar de una de las compañías ganadoras y vamos a hablar también de cómo se innova en los hospitales, ¿no? Aunque no lo parezca, hay mucha gente detrás en distintos centros haciendo mucho por innovar y porque nuestro país sea pionero, que lo es en investigación, pero en transferencia, en llegar a mercado, estamos... el otro día en el informe Cotec ponía que hemos pasado del 34 al 30, que es algo... Pero estamos en un momento complicado. Saludo a dos cracks, ellos sientan cátedra cada vez que hablan, los doctores. Julio Alonso, CEO y fundador de Airwisell. Muy buenas, Julio, ¿qué tal? Hola, Chema, ¿qué tal? Y Manolo Quintana, el director de Simupad. Manolo, ¿qué tal? Tenía ya ganas de entrevistarte. Oye, empezamos contigo, Manolo, porque Julio tiene aquí todo el dispositivo que nos va a explicar. Vosotros cuéntanos, ¿qué es Simulapaz? ¿Qué estáis haciendo por la innovación en biotecnología, de cara a mejorar la calidad de vida del paciente, que es tu foco de siempre, desde luego? Bueno, nosotros en Simupad lo que hacemos es intentar que la herramienta de la simulación clínica, que luego si queréis comentamos un poco lo que es, pero que está implementándose en todos los centros sanitarios, intentamos que esa formación, esa manera de formar a las siguientes generaciones de profesionales sanitarios, no solamente de médicos, enfermeras, sino todos los profesionales sanitarios, pues sea lo más accesible posible, ¿no? Y en esta línea nosotros lo que decidimos hace tiempo es empezar a incorporar la parte de la ingeniería, porque nos parecía que era fundamental que los ingenieros, y especialmente la ingeniería biomédica, que es quizá la que tengamos más facilidad o más proximidad, pues fueran un contacto real, no solamente esperar a tener un proyecto de innovación para poder trabajar juntos, sino que podamos hacerlo de forma rutinaria, ¿no? Ujú, interesante. ¿En qué estáis metidos? Porque tú tenías el foco en diferentes áreas en donde hay que innovar, en donde hay que probar y hay que formar. Nosotros siempre, a veces, somos nosotros los que lideramos esas propuestas. Normalmente nuestro liderazgo va encaminado hacia métodos de trabajo en equipo y de liderazgo clínico, que es, digamos, lo que hemos detectado que puede ser mejorable en nuestros entornos y luego como una carencia y luego pues con distintas empresas pues nos solicitan colaboración para bueno, probar sus dispositivos o que les ayudemos a probar algunos dispositivos, casi siempre en áreas relacionadas con paciente crítico, ¿no? Pero vamos, también tenemos otra línea relacionada con paciente obstétrico, con paciente pediátrico, con paciente con enfermedad mental, es decir, intentamos dar soluciones a pacientes frágiles, ¿no? Porque siempre es mucho mejor que toda la tecnología se pruebe en entornos seguros, como puede ser los centros de simulación, antes de que estén disponibles para los pacientes. ¿Qué te encuentras cuando en esas colaboraciones? Hoy tenemos una empresa que tiene un posible proyecto, además, ¿no? iWisale, pero ¿qué te encuentras en esas colaboraciones cuando te diga la empresa hacia dónde camina la innovación en salud? Y a veces da la sensación de que hay demasiados dispositivos para la población, ¿no? Dentro de poco vamos a tener que llevar 5 wearables, ¿no? Hay pulsera, anillo, reloj. ¿No se está exagerando un poco o no se está poniendo el foco en el paciente, que es lo que O realmente sea, importa? no, o sea, indudablemente los cuidados del paciente son fundamentales y esto es una cosa que difícilmente se simule, ¿no? Lo que nosotros intentamos en simulación son comportamientos profesionales, es lo que intentamos que el escenario sea lo más realista posible. Y en lo que me comentas de los dispositivos tecnológicos, es cierto que hay mucho, a veces hay demasiados dispositivos tecnológicos o mucho gadget, pero bueno, de la misma forma que la gente utiliza para correr, cada vez se empezó con un reloj, con unos iPod y ahora ya, bueno, pues todo eso, o sea, todavía va, eso va más, ¿no? Entonces, a mí me parece que si el producto es bueno, pues es necesario, ¿no? Y entonces lo que muchas veces nos consultan empresas
pequeñas, con muy buenas ideas, con muy buena voluntad, pero luego tienen más dificultad para llevar esto a cabo, ¿no? Y eso, o sea, hay que decir que esos Creo productos... algo para el paciente, pero sin pensar en el paciente, ¿o qué, Claro, Manolo? es que luego la implementación es complejo y complicado, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces hay más voluntad y buenas ideas que posibilidades de que eso luego acabe en buen puerto, ¿no? Bueno, ya sabéis, si queréis probar dispositivos, tocar la puerta del doctor Manuel Quintana. Bueno, y uno de esos dispositivos que también ahora nos contará cómo están llevando el proceso de llevarlo al mercado, el proceso de llevarlo a paciente, porque esto de la investigación es un proceso muy largo. Pero Julio, cuéntanos, ARWIS-Ale, ¿es este dispositivo? ¿A qué os dedicáis, no? Sí, mira, este que tienes en la mano, pues mira, nosotros hemos creado este dispositivo. Bueno, dices que hay muchos dispositivos y es verdad que hay muchas áreas donde puede haber muchos, sobre todo wearables, ¿no? Que se llama wearables. Pero precisamente en este área donde nosotros estamos desarrollando nuestro dispositivo, pues hay muy poco realmente que se ha desarrollado. Nosotros hemos hecho un dispositivo para la intubación endotraqueal, que es bueno, pues el proceso por el cual colocamos este tubo a través de la boca del paciente hacia los pulmones para poderlo ventilar, hacer ventilación mecánica, que esto permite pues, la cirugía o el cuidado de pacientes críticos. En este campo no se ha innovado tanto y de hecho seguimos haciendo esa intubación como lo hacíamos hace 70, 80 años, utilizando pues, este dispositivo que es un laringoscopio. El cambio ha sido pues, incorporar La una pantalla para ver lo que está sucediendo. para ver mejor lo que está sucediendo, pero seguimos metiendo la pala dentro de la boca de la misma manera, sin ninguna protección, etc. Entonces nosotros lo que hemos hecho pues, es este dispositivo que es un protector, ¿no? Nace como un protector primero durante la pandemia para proteger a los clínicos de los aerosoles generados durante el procedimiento, pero además protege también al propio paciente porque el paciente bueno, pues está expuesto a trauma local en los dientes, en la mucosa. Y además lo más interesante es que el dispositivo también facilita la intubación, porque una cosa que antes hacíamos solo con el laringoscopio y tratando de colocar el tubo, dirigiéndolo nosotros, pues ahora con este protector, digamos, director del tubo, pues el tubo va dirigido, con lo cual hacemos que la intubación, que es un proceso complejo, que a veces es fácil, pero muchas veces es muy difícil y hace falta profesionales con mucha experiencia para realizarlo con éxito, y además es un procedimiento crítico, que el paciente puede morir durante este procedimiento, pues lo hacemos mucho más fácil también. Entonces esas tres ventajas son las que conseguimos con este dispositivo. Esto es lo que hemos hecho. Sí, Julio. Y Manolo, ¿tú cómo en este área se está innovando, en este tipo de dispositivos? ¿Qué es lo que tú estás palpando, que estás en contacto con mercado y en contacto con hospital? Pues mira, yo coincido con lo que dice Julio, ¿no? Realmente quizás la innovación fue pasar de tener el dispositivo clásico, es el laringoscopio, para tener una visión directa, donde hace tiempo, pues con poca protección para el profesional que estaba realizando la intubación, se hacía esta intubación. Después ya intentamos mejorar esa visión con una cámara, que son los videolaringos, que ha sido un gran avance, pero el dispositivo que presentan es un dispositivo que puede facilitar esta técnica, que es una técnica muy cruenta para el paciente. Muy intrusiva, ¿no? Sí, claro, lógicamente es necesario, sí, no hay ninguna duda que es necesario, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo en muy poco tiempo, pero a veces... Bueno, hay muchas dificultades y a veces es traumático para el paciente. Entonces, todo lo que sea facilitar que este trauma sea el menor posible, pues a mí me parece buena idea, ¿no? Y os pregunto a los dos, ¿y los médicos qué dicen? En concreto, Julio, los médicos sobre tu dispositivo, pero también Manolo, cuando tú le digas a un médico que lleva de guardia o que va a la guardia, que empieza en un rato la guardia y le dices, toma, un dispositivo nuevo, una historia nueva, un tal, ¿están, digamos, preparados o están receptivos para este tipo de dispositivos, o dicen, otro más, otro más, otro más? Yo me preocupa ir a urgencias hoy que tengo que salvar 2 vidas, Julio. Pues mira, el cambio siempre cuesta, ¿no? Y el cambio en una cosa, en un procedimiento en el que te estás jugando la vida del paciente... A eso me refiero, ¿no? Sí. A ver, para hacer deporte y salir aquí a pasear, todos Eso es fácil, nos ponemos claro. wearable, pero cuando se está jugando la vida del paciente... Exactamente. Y ahí juega un papel muy importante pues, lo que hace Manolo, ¿no? Los centros de simulación. De hecho, nosotros hemos hecho 6 estudios, 4 de ellos son preclínicos, son en centros de simulación. Sí, eso ya a nivel, para que no lo entienda como yo. Sí, exacto. Bueno, pues preclínico significa que son centros de simulación con maniquíes. Por ejemplo, hemos hecho uno muy bonito recientemente en el Clínic de Barcelona, en el que hemos comprobado que la fricción que se hace sobre los dientes, que son los que se rompen durante este proceso, pues se reduce un 70% con nuestro dispositivo. Eso cogiendo a 26 operadores, la mitad intensivistas, la mitad anestesistas, y esto es lo que hemos demostrado. Esto es lo que tienes que demostrar para luego poder hacer un estudio que vamos a hacer próximamente, un piloto ya,
con pacientes reales en el que utilizaremos este dispositivo y compararemos con datos históricos y veremos si hay esa diferencia, si se comprueba. Entonces, la simulación nos ayuda a hacer estos procedimientos antes con pacientes con maniquís y, bueno, pues ir viendo también cómo los profesionales se van adaptando al nuevo dispositivo, en el que también la simulación tiene un papel muy importante. Porque nosotros vemos que cada profesional pues, hace este procedimiento de una forma diferente. Nosotros con nuestro dispositivo lo vamos a hacer mucho más estándar, mucho más fácil, con lo cual facilitamos al profesional todo el procedimiento y lo hacemos más fácil y por lo tanto más seguro. Pero cuéntanos el proceso Sí, ese, porque tú tienes opinión. ese punto Claro, que se lo lleva al médico, ¿no? Realmente. Visiones, ¿no? Quiero decir, o sea, a mí me has presentado como director del centro de simulación, Pero también. pero tengo una labor asistencial, yo sigo haciendo guardias y entonces sigo utilizando estos dispositivos. Qué humilde ¿no? eres, ¿eh? Entonces, no, hombre, no, pero esto es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que sea nuevo, pues es atractivo. Venga, te lo compro. Mola. Pero hay que saber usarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con estos dispositivos de situaciones muy críticas? Porque la intubación orotraqueal o mesotraqueal es una situación límite en la cual hay muy poco tiempo para aprender a usar un dispositivo nuevo. Entonces, la tendencia que todos tenemos es a usar lo que ya conoces y lo que has usado. Entonces, por ejemplo, esto se ve mucho los que somos de la vieja guardia, que estamos ya casi de salida, seguimos utilizando dispositivos que llevan en el mercado muchos años, mientras que los videolaringos o los dispositivos más novedosos atraen mucho más a la gente más joven, ¿no? ¿Tú te lo aplicas? En cualquier caso, sí, yo sigo siendo de la laringoscopia directa. ¿Y por qué? Pues porque es lo que sé hacer y sé, creo saber que si tengo una complicación voy a ser capaz de resolverla. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces los dispositivos de vía aérea se han interpretado mal porque se han utilizado como una solución a cuando falla la metodología clásica. Yo interpreto que, por lo que cuenta Julio, este dispositivo no viene a solucionar un problema cuando las cosas se han complicado, viene a facilitar el uso de la manera más homogénea y más estandarizada posible. Esto yo creo que es un cambio importante a tener en cuenta. Sí. O sea, uno no puede esperar una situación límite para aprender a usar un dispositivo. Y luego, indudablemente, los dispositivos nuevos requieren un aprendizaje y el aprendizaje hay que hacerlo en un entorno que sea seguro, que sea confiable y que no ponga en riesgo al paciente, ¿no? Entonces, por eso yo creo que los entornos de simulación pueden facilitar este tipo de aprendizajes, ¿no? ¿Y luego cómo se contagia dentro del uso del médico? Lo que recupero otra vez la pregunta porque no sé si no la he entendido bien o me habéis dado un poco de largas, ¿no? Pero en el sentido, en ese momento crítico, claro, el médico te dirá, pero si es que se me puede morir, o sea, no es hora de probar. Sí, por eso, si tú lo pruebas en simulación, has cogido el expertise en un maniquí, ¿no? Luego ya lo puedes aplicar a los pacientes. Esto es lo mismo que hacemos ahora. En mi época se aprendía a intubar con lo que se llamaban pacientes más fáciles, ¿no? Esto ya obviamente no es admisible. Entonces, las nuevas generaciones aprenden acceso a la vía aérea artificial en entornos simulados. Cuando han hecho X intubaciones en un maniquí, pasan a un maniquí de mayor dificultad y luego ya es cuando pueden pasar a utilizar en pacientes. Yo entiendo que para estos dispositivos el aprendizaje es el mismo. Tú aprendes en maniquís, aprendes en situaciones un poquito más complejas y luego ya lo incorporas. Y una vez que lo incorporas, si de verdad es fácil de utilizar, si de verdad supone una mejora de lo que tienes, lo vas a usar seguro. ¿Cuándo creéis, Julio, que esto se va a usar en hospitales? O sea, AirWhistle es una realidad. ¿Lo puedo abrir? Sí, me lo voy a probar. Sí, te lo puedes probar. Tienes aquí uno abierto si quieres, pero puedes abrir ese que está en el paquete. Pues mira, nosotros entendemos perfectamente este proceso y lo que estamos haciendo es primero probar los dispositivos o invitar a los operadores a probarlos en un ambiente, en un entorno de simulación y después... Eso va en la boca, así dentro, el canal ese. Y veis que eran analfabetos los dos. Me están mirando como ten cuidado que salimos de aquí prendidos de fuego. Pues primero en simulación y después en pacientes exactamente. Bueno, va en el otro sentido para que coja la lengua. ¡Ay, que me ahogo! Sí. Entonces, primero empezamos en simulación y después en pacientes en intubación, lo que llamamos electiva, ¿no? Que normalmente se produce en anestesia más que en cuidados intensivos, para que el operador se acostumbre a utilizar el dispositivo en intubaciones que llamamos fáciles. Para luego que tenga la confianza exactamente así. Luego iría el tubo. Yo giraría un poquito el... Ahí.
eso es. Sí, bueno, Claro, ahí claro, lo estamos viendo desde delante y desde no el otro desde lado, atrás. exactamente. Pero esto es lo que hacemos, porque claro, no tiene sentido empezar a utilizar un dispositivo en una intubación que puede ocurrir de forma crítica en cuidados intensivos. Pero hacemos estos 3 pasos. Primero simulación, después cirugía electiva o intubación electiva en paciente que normalmente es seguro, y después ya pasamos a la intubación en un momento crítico, ¿no? Entonces el operador se siente confortable. Es interesante también lo de la adopción en cuanto a lo que cuesta más en gente pues más Tradicional, ¿no? exacto, Manolo dice, yo estoy esa Manolo, exacto. no es así. Lo O que sea, si alguien innova en el hospital eres tú porque te conocemos bien, sí, Manolo. pero en general a la gente más mayor le cuesta más adoptar nuevas cosas. Sí, sí, Los sí. residentes, bueno, pues todos les encanta el dispositivo. sí? Sí, les encanta. Claro. E Les inclu- encantan los juguetitos, ¿no? Bueno, y además que lo ven mucho más fácil, lo ven mucho más fácil. Incluso ha sido curioso, en un caso nos hemos encontrado una directora de una unidad de cuidados intensivos que nos ha dicho, es que esto lo hace demasiado fácil, luego la gente no va a saber intubar. Y esto es curioso, pero es una cosa que entre los médicos ocurre. Y hay otro procedimiento como es el coger vías centrales, como tú sabes, que ahora pues, se debe hacer con ultrasonidos, pero sin embargo hay gente que hemos aprendido a hacerlo sin ultrasonidos y la Y es gente difícil de es cambiar. reticente, pero todos estos cambios tienden a la seguridad del paciente. Entonces, por ejemplo, en este caso que comento, pues estaba con el líder de vía aérea de la unidad y dijo, hombre, claro, pero siempre hay que tender a hacer las cosas más seguras, ¿no? Esto es lo que se trata, hacerlo más seguro, no que dependamos de la habilidad de un operador, sino que, digamos, reduzcamos el riesgo que tiene este procedimiento para todos los operadores. Estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica, la entrada de la IA, ¿no? Y distintas tecnologías. Ya a veces no es el mejor cirujano, sino el que mejor programa la operación en un ordenador, ¿no? Se está viendo eso. De hecho, hay algún doctor, ¿no? Ya a nivel España, ¿no? Que es conocido a nivel mundial, que está aplicando este tipo de técnicas. ¿Dónde veis en vuestro hueco? ¿Dónde veis el futuro dentro de 10 años? Manolo, ¿cómo será la formación médica dentro de 10 años? ¿Va a cambiar mucho? Porque estamos viviendo una auténtica revolución. La predicción está entrando a jugar mucho con los datos, los gemelos digitales, entiendo que algo habrás hecho. Sí, sí, pero o sea, yo entiendo que la formación será cada vez más individualizada, más adaptada a cada uno de los profesionales, a sus ritmos de aprendizaje. E indudablemente yo creo que ahí todo lo que sea la utilización de la simulación es buena, bien sea realidad aumentada, realidad virtual, la que corresponda en ese momento, porque indudablemente uno tiene que aprender habilidades técnicas, como puede ser el acceso a la vía aérea, y tiene que aprender otro tipo que son las competencias. Eso lo estamos viendo mucho ahora con las nuevas generaciones de los alumnos de medicina, ¿no? Las skills por un lado. Claro, digamos que el conocimiento es accesible a todo el mundo, o con la IA o con las nuevas tecnologías, pues facilita todo mucho y no siempre se entiende bien. Pero las competencias o las adquieres o no las adquieres, ¿no? O sea, el conocimiento tienes que adquirirlo porque si no, no vas a poder adquirir competencias. Pero las competencias se entrenan y eso es lo que yo creo que donde veo el futuro, ¿no? Yo el futuro lo veo más en menor necesidad de almacenar conocimientos porque los puedes almacenar en tu dispositivo portátil, pero mayor necesidad de adquirir competencias adecuadas, ¿no? Y asumiendo que las competencias no se aprenden sobre la marcha, sino que se entrenan y se adquieren. Julio. Completamente de acuerdo. Y además asumir esas competencias antes de enfrentarte al paciente, ¿no? Porque nosotros hemos aprendido mucho con los pacientes, esa es la realidad. Habéis dado de bruces, o sea, al final habéis trabajado ahí, que es donde hay que trabajar, y en el paciente. Bueno, y al final siempre hay un aprendizaje que vas a hacer con el paciente, ¿no? Pero cuanto más podamos hacer antes con la simulación, etcétera, pues lo mismo que estos dispositivos que están orientados a hacer cada vez las cosas más seguras, ¿no? Porque todos sabemos que hay mucha margen de mejora y que la estamos haciendo, ¿no? Y estamos investigando para Sí, pero Manolo, ¿cómo se explica a un cirujano que salva tantas vidas a lo largo del año operando en situaciones críticas, que ahora su profesión puede ser que no se va a hacer, que se va a operar en datos previamente, ¿no? Yo creo que lo que no puedes... O sea, tenemos que asumir que hay unas tecnologías que hay que incorporar, que hay que aprender y sobre todo no se trata... Yo creo que esto es un error, ¿no? ¿Nos va a desplazar la tecnología? No, yo quiero pensar que no nos va a desplazar y yo interpreto que no. Nosotros tenemos que convivir, tenemos que adaptarnos y sobre todo, porque dice Julio, hay que conseguir que todo lo que hagamos sea lo más seguro para el paciente,
A mí me parece también muy importante incorporar otra expresión que sea homogéneo, es decir, que en todas partes hagamos lo mismo, que esto no dependa Tenemos un criterio de que común. hemos tenido sí, un criterio común y unas posibilidades técnicas comunes, ¿no? Porque es que en tal sitio está el mejor cirujano. Bueno, Eso te iba a sí decir. pero la Que no tendencia dependa de eso. no tiene que ser esa, ¿no? Tiene que ser que yo tenga la desgracia de tener una necesidad sanitaria y que me puedan atender igual en un sitio que en otro, ¿no? Entonces eso es la aspiración a lo que yo aspiraría, vamos. Sí, y luego hay algo muy interesante. Yo creo que los médicos en general son o somos reticentes al cambio, pero por responsabilidad, ¿no? Porque sabemos lo que nos estamos jugando. Pero hay dos cosas que nosotros, por ejemplo, como empresa, estamos haciendo. Por un lado, crear o diseñar y desarrollar estudios que crean una evidencia. Esa evidencia, además, se transmite de una forma muy rápida a nivel internacional, pues publicando tus estudios en journals, ¿no? Y con esto pues consigues convencer a los médicos. Y por otro lado, pues empezando a utilizarse el dispositivo, pues con este proceso de simulación, después electivo, después urgente, ¿no? En situaciones de ese tipo. Los equipos médicos ya incorporan esos perfiles más innovadores, tecnológicos. ¿Ya importa tener en tu equipo alguien que pilote y que sea guía? Porque al final, Manolo, es como, o sea, tú dices, no, yo no, yo tampoco. Yo tampoco. En la comunicación no soy yo el adalid de la innovación y de la tecnología. Pero eso se está viendo ya, que ya los jefes médicos empiezan a pensar en equipos más heterogéneos, por decirlo de algún modo, que no sean los que saben abrir, los que saben coser, los que saben tal, sino ya que piloten de tecnología. Hombre, yo quiero pensar que sí, ¿no? De hecho, nosotros hemos pasado una época en la que el líder del equipo era el que más sabía y ahora se buscan liderazgos con otras capacidades, Pero ¿no? O sea, decías quiero decir antes, que sí. esto hay que evolucionar y tiene que ir cambiando, ¿no? O sea, que en el fondo yo a la pregunta que tú me haces tengo que responder que sí, la realidad va más lento que lo que nos gustaría. Y luego hay una cosa muy interesante. Yo creo que tanto Manolo como yo tenemos la suerte de trabajar en centros docentes y ahí es donde normalmente, bueno, te beneficias también Sí, eso me refiero. Si en esos centros docentes ya se ve a la gente que la tecnología Sí. ya la empieza a incubar. Todos los cambios culturales, porque en el fondo esto es una revolución Desde cultural, luego. está demostrado que tardan unos 15 o 17 años. Es decir, que nosotros no puedes pretender cambiar las cosas de hoy para el año 27, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión en las nuevas generaciones, en la gente en formación, pues dará resultado. Lo que pasa es que eso tarda unos años, ¿no? Y luego también las nuevas generaciones vienen empujando. O sea, tú te encuentras que los residentes se vienen y te dicen, oye, mira, hemos probado este dispositivo y tal, ¿por qué no lo probamos aquí? O vamos a probarlo aquí. Entonces, siempre también el hecho de tener residentes hace que la vida y la innovación del hospital o del servicio donde tú estás sea más dinámica y más yo- innovadora. Ahora me quería meter en eso. Dani. Yo creo que además los perfiles actuales, ¿no? La gente tiene acceso a mucho tipo de información, a mucha comunicación, entonces, bueno, todo el mundo quiere hacer lo mismo, ¿no? Claro. Es decir, que si en tal sitio se está haciendo no sé qué, pues yo también, ¿no? Claro. Y entonces obligan a los que tenemos algún puesto de responsabilidad pues a ordenar y a liderar esos cambios, ¿no? Y el SNS, el Sistema Sanitario de Salud, ¿cómo acepta estos cambios? ¿Está a la vanguardia? Manolo, tú estás en el hospital número 1 de España, así declarado, no sabemos quién lo ha declarado, pero como hemos dicho antes del podcast, pero así declarado, en La Paz. Creo que está entre los 10 primeros del mundo también declarado, no sé quién lo ha declarado, pero también. ¿Cómo asimila el sistema sanitario de salud estos cambios? ¿Está más receptivo que antes? ¿También apuesta por el talento que hay dentro de nuestro país para que ese cambio se produzca? ¿O está reticente, está conservador? Ya han cambiado los tiempos. De luego que ya la IA y todo la tecnología está sobre la mesa, ya eso no lo podemos negar. Pero el sistema lo acepta, lo abraza. Yo creo que las estructuras sanitarias son rígidas. En mi Sí, desde hospital, luego. en mi Son comunidad tortugones, autónoma, sí, sí. en el país, en todas partes, ¿no? Pero sobre esa rigidez, pues yo creo que todo el mundo empuja y tira y se están cambiando las cosas. Quizás no con la velocidad que siempre nos gustaría, pero yo sí entiendo que hay cambios, ¿no? O sea, las cirugías robóticas están a la orden del A la día. orden del día, ¿no? Las posibilidades de entrenamiento en entornos específicos y hostiles también están. Es decir, que yo creo que sí, la incorporación de nuevos dispositivos, siempre que demuestren que son mejores que lo que tienen. O sea, pero yo creo que esto es lógico, ¿no? O sea, quiero decir que nadie pretende quedarse anclado en el pasado
y a todo el mundo nos gusta probar cosas nuevas, pero con orden y con seriedad, es lo que hablábamos, ¿no? Tiene que demostrar que es mejor en un entorno seguro, pues el de la simulación, en un entorno donde bueno, pues se puedan hacer estos cambios sin peligro para el paciente y luego ya pues se incorporan a las rutinas, ¿no? Julio. Yo estoy de acuerdo completamente, pero de todas formas creo que se hace poco. Sí, yo también pienso que, de hecho, a ver, si el sistema sanitario español es el mejor del mundo, o eso se dice, ¿no? El público, ¿no? Joder, ¿por qué no somos pioneros en eso? ¿Sabes? ¿Por qué no? Porque tú te vas a Boston, te vas a otros hubs de innovación y ves que sí, que están receptivos, que el sistema lo incorpora, de verdad que lo incorpora pagando 200.000 pavos, Sí. pero... Hay más ambición de innovar en otros ambientes, ¿no? Yo creo que sí que tenemos un sistema de salud fantástico y que se adoptan innovaciones, pero normalmente se adoptan más tarde. No hay, digamos, esa ambición de decir vamos a ser los primeros en adoptar estas cosas o vamos a facilitar que las cosas se prueben en centros de simulación, que las prueben operadores, etc. Yo creo que hay bastante por hacer en el sentido de apoyar esa innovación que sí que se incorpora, pero se incorpora cuando ya se incorpora en otros ambientes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como empresa, lo que estamos viendo es que, bueno, pues hay, vamos a dar el salto ahora a Estados Unidos y ahí sí que hay centros donde te facilitan mucho el entrar en centros de simulación. Se facilita bastante más que aquí, ¿no? Y aquí sí que hay algunos centros que son proactivos. Se facilita y una cosa muy importante, se ponen los medios. Y se ponen los medios, sí. Y se ponen los medios. Que las estructuras son muy rígidas sí. Entonces, o por lo menos en los entornos que yo conozco, que creo que los conozco bien, son muy rígidas y entonces todos estos cambios requieren mucha insistencia, que a veces agota a las personas que quieren hacer esos cambios y requieren que los equipos directivos den facilidades, ¿no? No siempre los equipos directivos tienen la formación para entender que esto hay que hacerlo aquí y ahora, ¿no? Entonces se dilatan los periodos, se dilatan las cosas en el tiempo y esto es lo que desanima bastante, ¿no? Ayer te lo comentaba antes, Manolo, comiendo con un médico también de tu hospital, un médico bastante reconocido, me comentaba, es que, Chema, es que ya no sé, los sueldos de los médicos en nuestro país no son los que eran, un médico ya tiene problemas y por eso digamos, hay fuga de talento médico, ¿no? Porque yo creo que en universidades, ¿no? Estamos viendo de los gente con mucho talento que está saliendo. Eso está pasando, Manolo. El no pagar lo que se debe al médico, por decirlo de algún modo, porque al final es una persona que está salvando vidas. Esto es como paso palabra, ¿o qué, Manolo? Esto es como una por lo menos has sonreído, que tenía ganas de sacar una entrevista, una sonrisa a Manolo. Sí, es raro. Esto no se lo van a creer en mi casa que sonrío. Pero o sea, del tema del dinero, yo creo que todo el mundo sabe lo que estamos hablando. Creo que el reconocimiento... En la mayoría de la profesión no se consigue ese reconocimiento. El reconocimiento económico es obvio que no. Antes había un exceso de agradecimiento por parte de los pacientes, que también se ha ido perdiendo. Entonces, ahora yo creo que lo que nos queda es la responsabilidad profesional, ¿no? Nosotros ganemos más, ganemos menos, tenemos una obligación con nuestros pacientes y hay que cuidarlos y hay que ofertarles las mejores opciones. Sí, pero eso también puede provocar una fuga de talento. Es cierto que puede provocar dos cosas, ¿no? Una fuga de talento por un lado y un pasotismo generalizado, que es lo que no podemos permitirnos, ¿no? Por lo menos los que tenemos un puesto de responsabilidad estamos obligados a estimular a nuestros equipos y a veces la incorporación de aspectos tecnológicos supone un estímulo, ¿no? O sea, ideal sería que fuera acompañado de un suplemento económico, pero en principio este tipo de cosas nos animan mucho, ¿no? A aprender cosas nuevas, a incorporar opciones nuevas. Bueno. Julio. Yo creo que sí que no se cuida suficiente a los médicos. Es que se nos están yendo muchos médicos. O sea, yo creo que hay que ser crítico con esta situación. Los médicos... Médicos y enfermeros también. Enfermeros, sí, bueno, me refiero a todo el equipo médico de los hospitales. Porque realmente los equipos están teniendo problemas, ¿no? Y cada vez hay menos celadores en muchos hospitales. De contrato, hay poca flexibilidad para los contratos o para las necesidades. Hay poca flexibilidad para Pero no podemos hacer eso. ¿Quién les paga la formación, Manolo? Porque es la teoría de siempre. Nosotros pagamos, pero ganan otros. O sea, nosotros pagamos la formación, tenemos centros privados, públicos, centros de conocimiento, centros de investigación brutales, en los cuales el dinero de los españoles va para sufragar a muchos investigadores que están haciendo cosas maravillosas ahí detrás, pero luego los ingresos se lo llevan a otros países, que es donde el talento marcha.
la rentabilización de ese esfuerzo no es muy alta, ¿no? No. Salimos perdiendo. Hombre, el sistema que tenemos aquí en España se mantiene gracias a los profesionales que ganan poco para la responsabilidad que tienen, sin ninguna duda. Yo he trabajado 15 años en Australia y es completamente diferente allí, ¿no? Ahí hay un... Hombre, vuestra ronda de inversión en otro país ya la hubierais cerrado, o sea, a lo bestia. O sea, al final Sí. se apuesta por gente que lo intenta y gente que cree, ¿no? Más Sí. que... por eso, bueno, tenemos que ir acabando. Julio y Manolo, muchísimas gracias a los dos. Habéis sentado cátedra, me ha ayudado una lección de cómo se tiene que innovar en hospitales y en el sistema sanitario de salud. Muchas gracias a los dos, un placer. Muchas gracias, Chema. Bueno, pues aquí seguimos en este especial, en esta Nación Innovación Especial. Comentar, ¿no? que bueno, llega gracias a los premios LifeTech Summit, ¿no? Es un premio que Airwhistle tuvo por ser los ganadores de la startup, creo, de mayor impacto era. La más invertible, que de eso vamos a hablar hoy. La más invertible, todavía no te he presentado, Natalia, y llega subvencionado por el programa, por el proyecto europeo Healthpreneurs. Bueno, y ahora vamos con la parte de inversión, con la que nos importa también, lógicamente. Hemos hablado de la médica, ¿no? Que está todo comprobado con Airwhistle, ¿no? Pero vamos a hablar también de la ronda que en este caso tiene a través de la plataforma Capital Cell Airwhistle, y vamos a hablar también con una persona que ya conocéis en este podcast, de CDETI, que también nos va a hablar de inversión y de financiación, y creo que Pilar, ¿trae buenas noticias o no? Siempre hay buenas noticias. ¿Está el ecosistema caliente o no, Pilar? Hombre, Bueno, os presento en primer lugar, tenemos por un lado a Natalia Moracho, ella es la coordinadora de inversiones de Airwhistle. Natalia, muy buenas, ¿qué tal? Y Pilar González, que ya es muy conocida, es la jefa de Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI. ¿qué tal, Chema? Otra vez nos vemos. Lo dices como de caída, que ya, a ver que me... No, ya cansada de tanto evento y tanta innovación. Y tanta entrevista, es que te hacemos famosa. Es que el CDTI es muy importante ahora, Pilar, estáis cogiendo una importancia brutal, sois casi el eje tractor de ese desierto, ¿no? Del investigador, ¿no? Es una responsabilidad. Hombre, que es una responsabilidad. Bueno, el CDTI sabéis que es la Agencia Nacional de Innovación y si no pasa, no todo, pero casi todo por nuestras manos, al final somos la agencia pública que invierte en tecnología de las empresas españolas. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante que esté en el radar, que nos conozcan todas las... Y por eso estamos en todas partes. Desde luego, y más ahora, ¿no? En un momento que a nivel global se cierran fronteras, que Europa también se ha forjado, está forjando en hierro también, porque ha visto lo que hay en Asia, ha visto lo que hay en América, y es urgente ese levantar muros respecto al talento y todo lo que tenemos en nuestro país. Y por eso te preguntaba, ¿hay buenas noticias? ¿Estamos yendo por el buen camino? ¿Estáis financiando bien? Sí, mira, el año pasado financiamos casi 3.000 millones de euros. Guau. Ejecutamos, ¿vale? Ejecutamos casi 3.000 millones de euros. Yo creo que es fundamental seguir invirtiendo. De hecho, hemos subido en el Innovation Scoreboard, hemos subido en el ranking en la posición de España de inversión 4 pública, puestos, ¿no? pero todavía tenemos un reto en inversión privada. Vale, Ahí ahora lo hablaremos de eso. Y en ese reto está Airwhistle con Natalia, que es la que dirige esas inversiones, con Julio liderando a Airwhistle, que le acabáis de escuchar, el conocimiento que tiene y las ganas y lo que inspira a este señor, un crack, el doctor. Pero Natalia, ¿cuánta pasta queréis levantar? Y estamos ya a pocos días, semanas de cerrar en esa plataforma número 1, me pongo el escudo, claro que sí, de Capital Cell, que tantos años lleva luchando por nuestros científicos y por nuestras científicas. Pero coméntanos, ¿cómo estamos ahora mismo? Pues mira, hemos levantado una ronda de 800.000 euros, perdona, y ya llevamos 400.000 comprometidos. Wow. La verdad que ha sido un empuje bastante importante. Hemos cerrado esta primera parte con Business Angels Family Office, que nos han ido acompañando estos años anteriores, porque nosotros ya llevamos 2 rondas de inversión anteriores, en el 2021, que cerramos en 24 horas, rompiendo los éxitos Wow, 24 horas. de Capital Cell, y una segunda en 2023 en tan solo 10 días. Entonces, estos inversores que nos han ido acompañando y algún family office nuevo que se ha unido, nos ha permitido ya llegar a esta parte, tener comprometida esta parte, y también con el crowdfunding, que como decía antes Pilar, también es muy importante la financiación privada para darle ese empuje. Al final muchas startups mueren por falta de financiación, y aunque está súper bien y nosotros siempre combinamos financiación pública con financiación privada,
aquí en España falta un poco de educación en inversión y darle ese empuje a la financiación privada. Pues aquí estamos, para dar educación a la gente, ¿no? Y a los inversores, porque has pronunciado dos palabras mágicas que es lo que somos un poco críticos como país, ¿no? Family Office y Business Angel, es verdad. Pero resulta curioso que sean los que invierten en Arwisel a través de Capital Cell. ¿Cómo se consigue seducir a un inversor agnóstico español que no sé, no todos, pero su visión es un por 17 en 5 años y ese es el riesgo que asumo? Pues mira, nosotros siempre presentamos un plan y lo más importante es cómo lo vas a ejecutar. Julio siempre nos dice en las reuniones de equipo, execution is everything. O sea, si tú puedes tener una idea súper buena, pero no tener un plan para ejecutarlo. Entonces, al final tienes que convencer al inversor con unos hitos y con una trayectoria de que tú has hecho un primer plan, has ejecutado, has conseguido esos hitos y vas a hacer otro nuevo plan. Al final es como darle esas promesas que al inversor le da confianza y dice, vale, pues este proyecto tiene un plan, tiene unos objetivos claros y lo está ejecutando. Entonces, de hecho, eso es la clave, que nosotros, aunque tenemos nuevos inversores, tenemos inversores que nos acompañan, ¿no? Y que desde siguen, que hacen follow-on. Sí. Exacto, entonces nosotros siempre presentamos un plan con unos objetivos claros y cómo lo vamos a ejecutar. Y lo más importante, nosotros siempre, que es también muy necesario, combinar esa financiación pública. En nuestro caso, CDTI nos dio un Neotec hace 2 años. 2 años, sí. También un PERTE multipaís con la ayuda de fondos Next Generation, pero combinarlo siempre con financiación privada. Pilar, vamos a lo que nos acontecía en esa pregunta que he hecho yo. Business Angel, Family Office suena bien, pero no es la nota general. ¿Cómo conseguimos que esos se evangelicen y contagien de que invertir en ciencia no es solo la rentabilidad del por 17 que comentaba unos segundos, sino es la rentabilidad de que si tu hijo está en la UCI, tiene un dispositivo como Arwisel que le puede intubar y le puede facilitar, es menos intrusivo. ¿Cómo conseguimos que piensen en esa marca España como país y no solo en la rentabilidad? No es crítico con los inversores porque es algo que pasa en nuestro país. ¿Cómo evangelizamos con eso, Pilar? Pues yo diría que más que evangelizar, nosotros lo que hacemos desde el CDTI, más que, porque efectivamente evangelizar tampoco es nuestro cometido, ¿no? Pero nuestro cometido como CDTI al final, actuando como inversores ancla, actuando como inversión pública, sí que lo que hacemos es bajar, eso es, disminuimos el riesgo de las operaciones que acometen los inversores privados de manera que venzan, porque al final los inversores es un negocio. Vamos a ver, no nos engañemos, nadie entra en una empresa. Van a buscar esas rentabilidades, pero también hay que abrir esa capa que decía yo, que lo que importa también es que esto está pasando en su país. Entonces por eso pensamos, por un lado, está pasando en mi país, es estratégico, me enamora, la operación me enamora, pero también tengo que tener una cierta seguridad. Y ahí es donde entramos nosotros con capital público para que estos inversores puedan ir a esas inversiones de riesgo estratégicas para el país y que yo creo que es muy importante. Y al final, yo creo que también el que hayamos entrado nosotros con capital público y hayan entrado pues, otras entidades como parecidas a la nuestra, también lo que está haciendo es activar el ecosistema. Cada vez hay más ecosistema, se mueve más. ¿Qué te voy a decir a ti que estás...? Sí, estoy permanente en todos lados. Sí. ¿Y tú también lo notas, Natalia, eso de que se está contagiando y de que cada vez llega más gente preguntando? Y sobre todo también, has comentado que tenéis el Neotec de CDTI, ¿eso ayuda? O sea, no solo el dinero de CDTI, que la marca del sello de garantía de CDTI también evangeliza y llega a esos Business Angel y Family Office y dicen, coño, que el CDTI ha dicho que ok, que lo que decía de sumamos, ¿no? Veniros conmigo. Pero al final el inversor también tiene ese backup de, vale, pues hay un organismo que conozco, que es público, que ha apostado por eso. Entonces eso también le da una cierta confianza. Pero es verdad que aunque se está moviendo este ecosistema todavía falta mucho. Pero porque falta mucha cultura de educación para incentivar a las personas, a los industriales que pueden tener un mayor poder adquisitivo y puedan invertir en estos proyectos. Entonces, se está moviendo, pero todavía es lento. Nosotros, al final, invertir en una startup implica riesgo, pero nosotros estamos en un punto en el que ya hemos disminuido significativamente los principales... Estáis a puntito de caramelo, ¿no? Ahora mismo que estáis, el Product Market Fit está ya.
Exacto, es que llegar hasta aquí y tener un producto ya que está disponible para los ser usado. hospitales, exacto, con toda la validación clínica ya realizada, con todos los procesos regulatorios completados, disminuyes muchísimo el riesgo. Y solo pedís 800.000 pavos, Solo que pedimos con ese, no es verdad, con ese proceso otras startups más Exacto. agnósticas de otros sectores, llámese real estate, por ejemplo, no, llámese, yo qué sé, otros sectores con menos están pidiendo rondas y levantando rondas muy altas. Bueno, ahora no es momento de rondas, también te digo, a nivel SaaS y todo eso con la revolución tecnológica y con los fondos que tienen el dinero repartido y no hay exit. Pero aparte de eso, ¿qué vais a hacer con esos 800.000 pavos cuando os tengáis? Pues mira, nuestro siguiente objetivo y nuestro plan es dar el salto a Estados Unidos. Estados Unidos es el mercado más grande, es el que más invierte en salud y además es un mercado, sobre todo el sistema sanitario, que está muy preocupado por la protección. Como antes ha explicado Julio, el hecho de intubar a través del Airway Seal protege los dientes Sí. y la mucosa al paciente No es y intrusivo. reduce los costes asociados, que mucha gente no lo sabía, pero el 33% de las reclamaciones legales en Estados Unidos a los anestesistas es por rotura de dientes. Entonces, un dispositivo que facilita el procedimiento y que además lo hace más seguro para el paciente, cualquier aseguradora se va a querer pelear por el Airway y va a decir, o intubas con el Airway Seal o yo no te... Hay que ayudarles, ¿eh? Necesitan esos 800.000 pavos. ¿Cuándo se cierra? Estamos en Capital Cell, tenemos Sí. todavía... Ahí puedes acceder a Capital Cell, ahí tienes el enlace de Exacto. Airway Seal, también en la publicación que estamos haciendo a través de las redes sociales de todo el contenido generado con este podcast. Ahí tienen toda la info, van a ver toda nuestra trayectoria, ya te digo, las 2 rondas anteriores, nuestros planes y nuestras ejecuciones y bueno, pueden tener ahí toda la info que necesiten de Airway. Pilar, ¿invertir en ciencia es rentable? Buena pregunta, yo creo que es muy rentable. Es como todo, es una inversión de riesgo, pero yo creo que es muy rentable. Y desde el CDT estamos empeñados en invertir en ciencia. Yo creo que ahora mismo para España es una prioridad estratégica hacer esa transferencia de tecnología. Es decir, estamos invirtiendo, que antes lo comentabas, estamos invirtiendo muchísimo en formación. Y muchas veces estamos perdiendo ese talento. ¿no? Entonces, Lo que me decía el otro día, no sé qué, creo que era un médico además también, ¿no? Decía, joder, con toda la pasta que invertimos en formar, porque somos los principales países del mundo, que es un orgullo, desde luego, y luego que ese talento se vaya y repercuta en las arcas de otros países, ¿no? Y más de países a los que no nos tienen mucho cariño. Pero no solo en formación, es que somos buenísimos publicando. O sea, la parte de ciencia la tenemos resuelta, vamos a decirlo así. No hay que bajarla. Bueno, yo ahí voy a ser un poco crítico. Está Venga. resuelta pero desenfocada. Yo creo que todavía hay mucha investigación Que se queda en investigación, ¿no? o que nos podemos ahorrar. Pero por Invertirla eso- en otro tipo de investigación. Pero yo creo que es que está todo relacionado. Sí. Porque la parte de ciencia, o sea, tenemos buenos científicos. Ahora nos falta alinear la ciencia Mercado. con el mercado, con la ciudadanía. Es decir, que yo cuando estudie medicina quiera realmente o ser médico o ser investigador médico y que lo que yo... que en medicina yo creo que pasa mucho. En otros... Sí, tiene quizás un en poquito, otros sí. ámbitos pasa menos. Que lo que yo descubra realmente llegue a mercado, realmente Claro. repercuta en la sociedad. Pues ahí yo creo que es donde está nuestro... De hecho, no sé dónde lo leí, pero se tarda hasta 16 años en que un dispositivo se llegue a adoptar totalmente en los hospitales. Y se llegue a Desde la utilizar. idea, ¿eh? Desde la idea, ¿eh? Y entonces, claro, en todo ese tiempo necesitas financiación porque hay ideas buenísimas, pero que no tienen esa gasolina para poder ejecutarlo. Es que tenemos una cruz con eso, porque luego los españoles también, el típico latiguillo de alguien, joder, en esto se gastan nuestros impuestos, ¿no? ¿En dónde se ven? A ver, que sí, que están haciendo cosas maravillosas, ¿no? Pero se publica en un Nature, se publica en un tal, pero luego la gente no lo ve en la realidad. El foco ya se empieza a tener puesto, ya en los centros de investigación se empieza a pensar más en mercado que en patentes, por decirlo de algún modo, Pilar. Todavía no. Ni un poco. Hombre, un poco sí. Yo creo que un poco, por lo menos se habla del Joder, hay tema. mentes inspiradoras que yo me Sí, encuentro y tú te encuentras en los eventos que dices, sí, joder. por lo menos se empieza a hablar mucho del tema. Se empieza a hablar también de cómo piden los investigadores que se cambien las políticas para realmente hacer esto realidad, porque al final todo pasa, pues bueno, sabéis el famoso sexenio de
De investigación. De investigación, sí, sí, Bueno, estas cosas, bueno, pues al final pasa un poco por todos, pasa un poco por cambiar la mentalidad, pero también hay que hacer acciones para que esto se cambie, ¿no? No, desde luego. Pero sí, yo creo que sí, que está cambiando. Natalia, Erwisil, estáis ya en un momento precioso, ¿no? Ese momento de mercado, ya después de tantos años currando, ¿no? Lo comentamos con Manolo, que decía, llevo 2 años sin ver, o sea, es que llevan 2 años currando y currando fuerte. Y lo estamos viendo la gente que vamos a los eventos, ¿no? Que os picáis todos los eventos. Julio, que es un doctor también, en los eventos de startup, o sea, llama la atención un doctor en los eventos de startup, pero cuéntanos, las dos me contáis. ¿Cómo pasa un investigador desde que empieza hasta que llega al mercado? Vamos a poner que la transferencia se hace bien. Vamos a ponerlo. El desierto de la financiación. Yo tengo mi idea, estoy con mi equipo de la universidad. ¿Por dónde empiezo? Y hasta hoy que ya estéis en mercado, ¿dónde acabo? Que es en Capital Cell. Que, joder, resalta tanto Capital Cell porque solo hay un Capital Cell, porque solo hay un Viable Capital, porque solo está la Garmendia con Isios. Joder, son solos. En Boston no son solos. Exacto. ¿Cómo es el proceso ese? Pues bueno, en caso de Erwisil no venimos de una universidad, es idea de Julio. De Julio, y, sí. y bueno, Julio ha invertido, además de muchísimo tiempo, muchísimo dinero. Es Sí, lo que sí. se conoce en los libros de startup como bootstrapping. Le falta un riñón a Julio. Sí, sí. Primero pones tu dinero, tu capital, porque confías en la idea. Y... Hombre, eso es obvio, para que la gente crea tienes que poner tú la primera viruta. Exacto, pero no solo eso está muy bien en la primera etapa, o sea, al Sí, final claro. eso va pasando en muchos tramos. Y Julio sigue. En muchos tramos de la vida de una startup necesitas financiación y muchas veces la financiación pública llega, pero a lo mejor no llega justo en el tiempo porque los procesos son un poco más tediosos, la financiación privada también cuesta a veces arrancar. Entonces, bueno, desde que Julio tuvo la idea y hizo todas las iteraciones, porque claro, tú ahora lo ves aquí y dices, vale, muy sencillo, pero Julio ha estado ahí haciendo 28 iteraciones. Sí. Bueno, hace poco habéis hecho lo de los dientes. Exacto. Y todo esto, o sea, vais mejorando producto cada vez. Exacto. Antes de llegar a los hospitales, tú tienes que pasar todos los procesos regulatorios y una validación clínica. Ahora que estamos empezando a llevarlo a los hospitales, nos dicen qué estudios científicos lo respaldan. Y todo eso, esa validación clínica lleva muchísimo tiempo y muchísimo dinero también. Y luego, ¿qué hospitales lo están usando? Habéis sido siempre por el inversor privado, ¿no? Las 3 rondas que has comentado, más el Neotec de hace 2 años, ¿eso es la financiación que habéis tenido en el proceso? Nos dieron el Neotec y el PERTE. Hemos tenido también... ¿El PERTE también? Sí. Hemos tenido también financiación pública de otro organismo local. Lo puedes decir, Sodercan. Sí, hay que decirlo todo. Vale. Al final todos participamos en la fiesta. También nos han financiado Sodercan y luego hemos pedido también el préstamo NISA. NISA también, lógicamente, haciendo un trabajazo, ¿no? Y la certificación también, que ayuda tanto a ese inversor, a ese business angel, Exacto. para grábate más y no pasa nada. Claro, pero si me dejas solo un apunte. Sí, dale, perdón. En ese recorrido, sí. Sí, no, y lo que tú comentabas justo de la desgravación. Al final hay como un tope para que el inversor se beneficie y, bueno, lo estiman en X cantidad de fondos propios. Que una startup de salud tenga ese mínimo de fondos propios, al final es un poco limitante, porque los gastos los sabrás tú en toda la parte de investigación. Que más pasta como si no sea un mañana. Es muchísimo dinero. Y luego que tenga más fondos propios también implica que la startup no ha muerto en ese momento, que sigue viviendo. Entonces, quizá mejorar un poco esos incentivos a las startups de salud, que los plazos no son los mismos que puede tener otra startup. Entonces, solo un apunte. De hecho, ahí iba a decir, no es para los incentivos precisamente, pero en nuestros instrumentos sí que contemplamos la especificidad de los proyectos de salud. Exacto. Y dejamos subcontratar, por ejemplo, en fases clínicas y preclínicas, el porcentaje de subcontratación es mayor que a un proyecto de otro ámbito, porque entendemos todo ese proceso largo y caro que tienen que llevar a cabo este tipo de empresas. Y entonces desde ese punto de vista hemos cambiado las reglas para que los proyectos de salud pues tengan otras posibilidades, otros márgenes, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es ¿cómo es el largo de desierto de la financiación? ¿O cómo veis, Pilar, desde CETI el camino que tiene que seguir un investigador hasta mercado? Vamos a poner 8 o 10 años, vamos a poner una media, ¿no? Hay unos que se van a 13, 15 y algunos más lejos, pero hay otros que, como la
la concepción de Julio Startup era total de vamos a mercado rápido y han sido unos cuantos años, que tampoco son chistes, ¿sabes? Pero cuéntanos, ¿cómo sería ese proceso? Pues a ver, nosotros desde el punto de vista de CDTI, primero queremos trabajar en la generación, en el Venture Builder, que se llama. Sí. O sea, es que es lo que es la generación de la empresa. Y queremos apoyar también esa fase. Esa fase no es fácil, porque no es fácil, pero porque tradicionalmente apoyábamos empresas solamente desde que la empresa ya está constituida, pero desde que tiene 6 meses, o sea, muy pronto desde su creación, y apoyamos mucho el que la empresa realmente sea algo que ha creado, como en el caso de Julio, ¿no? Que sea una creación y que el creador de ese desarrollo, de esa investigación, esté implicado directamente en la empresa, porque pensamos que es fundamental. Es clave, sí. Pero en Neotec, por ejemplo, también lo que tenemos en cuenta, Neotec es lo que financiamos es un plan de negocio. Sí. Y entonces tiene que haber alguien que tenga suficiente, o alguien tiene que tener conocimiento de lo que es una empresa. Porque si no, vas a tener a alguien muy bueno técnicamente y la empresa se va a hundir porque no tienes un gestor. Cosas que estamos viendo ahora mismo. Por eso, cuando una empresa, una startup, Sí. va a buscar un inversor y tienes un Neotec, por eso los inversores Se fían. Eso es, confían en una empresa que ya tiene un Neotec, porque ahí se ha analizado no solamente el que tengas un producto que sea fantástico, un desarrollo de una tecnología que te parezca maravillosa, pero ten en cuenta que es una empresa súper joven. Claro. Tiene entre 6 meses y 3 años, es súper joven. Todo eso puede ser un total fracaso si no tienes a alguien en la empresa que tenga realmente experiencia o conocimientos de gestionar una empresa. Claro. Y de cómo va a llegar eso al mercado, cómo lo vas a llevar, qué producto vas a vender, cómo lo vas a vender. ¿Conoces tú? Y otra cosa que es súper importante, pensamos, para empresas de este ámbito es el ecosistema. En España lo que nos parece que falta es ecosistema. ¿Por qué muchas empresas terminan en otro país? Pues porque en otros países se encuentran ese ecosistema forjado. Sí. Y aquí falta ecosistema, que hay pocas farmacéuticas potentes que sean capaces de fabricar ciertos desarrollos que sean... Sí, la industria, sí, claro que sí. Falta todo. Y el proceso de transferencia, Natalia, cuéntanos cómo ha sido, porque lo vuestro ha sido muy rápido, desde luego que sí. Y Pilar, dame un ejemplo de cómo tiene que ser el proceso de transferencia. A ver, desde el punto de quién tiene que ser el que lidere la compañía, vosotros que valoráis más, si tiene que ser el investigador o la parte empresarial, que en muchos casos, tenemos el caso de una empresa como Cactoplastic, que es un ejemplo en ello, ¿no? Una vez saca la tesis de ese cajón que se iba a abandonar, que esa era una tesis que está en el cajón, el vicerrector la recoge y demás con el profesor y todo, con el catedrático, y luego van transfiriendo Raquel, la parte todavía de investigación y demás, y ya lo empieza a llevar a mercado y en mercado ya contratan al número 1 del sector. Eso es Transferit para mí. ¿Cómo ha sido el proceso en vuestro caso y cómo tiene que ser el proceso, Pilar? Natalia, tú misma o Pilar. Nosotros para llevar a los Sí, ¿cómo ha sido? Desde que Julio se le ocurre esto, ¿cómo ha sido el llevarlo a la parte médica, el que esté aprobado y demás? Pues primero tener las herramientas necesarias para poder diseñar el dispositivo. Primero haces los ensayos, las pruebas en 3D, luego ya das con Vosotros en vuestro caso sin estar protegidos por detrás de ningún centro de conocimiento ni disponer de los medios para ello, ¿no? Porque hay centros de conocimiento bueno, es la clave, ¿no? Los medios que ofrecen. Nada, y luego sobre todo protegerlo. El dispositivo es una de las preguntas que siempre... ¿Está patentado? Está patentado por una robusta patente. De hecho, tenemos las fases nacionales en Estados Unidos, en China y en Japón. Qué guay. Que eso luego es un requerimiento que todo inversor te dice, oye, obvio, ¿cómo vais de patentes? Sí. Y fuera de España, ¿no? Que es lo que importa. Ahí está el mercado. Exacto. Y eso también es muchísimo dinero el mantenerlas todo. Una vez que ya está protegido, que ya tienes el dispositivo, nuestro reto más importante en toda la parte de transferencia ha sido poder tener producción, porque claro, tú te presentas a los hospitales y al principio teníamos una fábrica con un molde manual, con una producción muy limitada, pero claro, tienes que preparar... Y Julia ahí con su verborrea, esto es lo que vendo, a ver cómo lo veis. Tienes que llegar a los hospitales con la capacidad de decir, si hay un problema y hay una demanda global, estoy preparado. Entonces, nuestro factor más limitante ha sido encontrar un partner de fabricación. Y una vez que ya hemos conseguido superar esa barrera,
el transferir el dispositivo y el llevarlo a los hospitales, tenemos la suerte que Julio es médico, de que ha estado también en el otro lado y entonces sabe muy bien cómo funciona. ¿Dónde ir? Exacto, a quién tocar a la puerta, sabe muy bien definir un plan, una estrategia. Entonces, es verdad que desde enero que empezamos en este año la transferencia, la comercialización a los hospitales, hemos tenido súper buen recibimiento y de hecho hemos parado porque teníamos sesiones clínicas todos los días y que un hospital te guarde un ratito todo el departamento para que presentes el dispositivo es bastante bueno. Entonces, hemos frenado para poder cuidar bien, como decimos, a estos hospitales y ahí estamos, siguiendo trabajando en esa transferencia, en esta comercialización. ¿En cuántos años? Pues se fundó la empresa en 2020, pero Julio ya llevaba un tiempo... 7, 8 años para llegar al mercado. Pero estamos en los estáis rompiendo márgenes. récords. Exacto. No, estáis rompiendo récords, Pilar. Es lo inusual, ¿no? En 7 años que un investigador o un doctor llega ya a mercado es complicado. Es un ejemplo también, además ir a pelo, ¿no? Como quien dice, ¿no? No ha salido de ningún centro, sino que ha dicho, como me van a ralentizar más, yo ya sé lo que quiero, sé lo que cómo puedo ayudar a mis pacientes, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo sería el proceso? Pues mira, más que lo que piensa Pilar, te voy a decir lo que exige Neotec. Es verdad, porque es que al pero final también me interesa lo que piensa Pilar, ¿eh? Que tú eres una mujer abierta que cuenta las... No, pero tú cuentas las cosas claras y es lo que venimos a contar hoy, claro. Pues nosotros valoramos muy bien, es decir, que si te lo valoran mal, al final Neotec es una convocatoria súper competitiva y si no estás bien valorado estás fuera. O sea, estás fuera, sí. Lo que valoramos es que el propio ideólogo, vamos a decir, de la tecnología, el propio desarrollador de la tecnología, el propio investigador, esté implicado en la empresa. Claro, si tú, porque esto ha pasado muchas veces, que tú generas una empresa porque dices esto va a ser súper prometedor y luego contratas a un señor que te lleve la empresa, goodbye. No es lo mismo. No es lo mismo porque tú, el ideólogo, el investigador, tiene que estar implicado de alguna manera en la empresa. Y cuanto más esté implicado, mejor, ¿vale? Porque al final... Y no sus colegas. Quiero precisar esto, que es importante, que también hay conflicto en ese inicio. No es el equipo de trabajo de los colegas, es el investigador. Es el investigador, claro, el investigador. Es lo que llamamos CEO. Y esto que decía Natalia, que está claro, es que evidentemente es importantísimo que si el investigador, porque hay investigadores de todo pelo, ¿vale? Los hay que son súper echados para adelante, que conocen a mucha gente, y hay gente que son muy de su microscopio. Exacto. Y entonces no le puedes pedir, y ya bastante con que decide emprender, con que además le pidas que conozca su entorno, que sea capaz de ir a un hospital, que sea capaz de hablar con gente. Esto no todos tienen este perfil. Entonces tiene que tener la capacidad de, una vez que da el salto de crear su empresa, de tener a alguien en el equipo que conozca bien el ecosistema, que se sepa mover en el ecosistema, que genere confianza en el ecosistema. Es decir, no puede ser un vendedor con el maletín, tiene que ser alguien conocido y reconocido por el ecosistema. En el caso de Julio, son la misma persona y eso es maravilloso. Y luego además tiene que tener o bien un perfil claro de saber gestionar una empresa y si no, dotarse de ese estamos, perfil. Tú eres consciente, estamos en un fallo gordo. Total. Gordo. Total. El conocimiento empresarial está muy lejos todavía dentro de los laboratorios, yo creo. No es crítica, ¿no? Pero siempre digo, creo que las OTRIs todavía tienen que actualizarse un poco más y empezar a... Y en algún evento lo hemos visto, Pilar, falta la empresa privada. ¿Cuándo vamos a abrir el paso de que el conocimiento y la empresa se casen? Se empieza a ver ya pequeños conatos, que se agradece mucho, pero ¿cuándo se llega a dar ese paso, ¿no? En este país? De hecho, estaba hace poco en un evento... y si no, la frase de te has vendido a la industria me toca mucho las narices, ¿sabes? No, pero estaba en un evento en el cual dije que es súper importante tener además ese perfil financiero y saber exactamente qué es lo que quieres de tu empresa, porque si no lo sabes, o sea, si tú tienes claro que tú montas una empresa súper prometedora, que va a tener un producto que lo va a petar en el mercado, ¿vale? Pero... Sí, lo tienes clarísimo, pero resulta que luego no eres capaz no tienes la capacidad de llevarlo tú y terminan comprándote y te termina invirtiendo alguien que solamente quiere tu dinero, pues al final pierdes la empresa y te das cuenta al día siguiente que no puedes hacer nada. Y entonces
Eso es una pena y pasa mucho, pasa mucho. O sea, ese También- perfil financiero... También el pacto de socios, ¿no? Creo que es clave, muchas veces no se tiene en cuenta en esos procesos del conocimiento, como diríamos, son hippies casi, ¿no? Pero no se tiene muy en cuenta, ¿no? Y eso luego determina mucho el recorrido, ¿no? Porque si empieza a ver que todo el mundo pilla equity, luego cuando llegan ese largo desierto en el cual te tienes que diluir mucho, hasta llegar a mercado esos 11 años hay mucha dilución, ¿no? Es muy complicado hacerlo, ¿no? Eso tampoco queda claro, ¿no, Pilar? Entre las Sotris, lo otro, quiere participar todo el mundo por si acaso pilla. No me gusta a mí eso. No, tiene que estar muy claro. Yo creo que las Otris cada vez se están Sí, profesionalizando más. oye, no es crítica, ¿eh? Yo he criticado a las Otris No, en no, años no, no, anteriores no. y han espabilado, Sí. tienen conceptualización, digamos, startupera, empieza a entrar ya perfiles es. más juguetones, más salseo, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener cuidado porque es normal, es lo que decía al principio, es un negocio. Al final, el que se mete en el mundo de la inversión, hay una parte que es de enamoramiento de ciertas tecnologías, pues la parte menor. La mayor es gente que lo que quiere es conseguir un retorno. Y si el retorno de la inversión pasa por vender esa súper prometedora startup de salud a Estados Unidos se le venden. Claro. No hay ningún problema ni ningún tipo de... Natalia, que te está muriendo de la lengua. Al final es que es súper importante quién dejas entrar en tu casa, ¿no? Porque Hombre, al claro, final, te puede demorar, ¿no? Te exacto. puede poner zancadillas. Exacto, nosotros es verdad que hemos tenido muchísima suerte porque nuestros inversores, principalmente Business Angels y el Family Office, siempre nos apoyan, siempre les ha gustado un montón. Nunca han criticado o te han puesto en duda por qué vas por aquí o por qué ahora no haces esto. Y eso es la confianza que tú les generas, sobre todo. Y una de las preguntas que siempre te dicen los inversores es ¿cómo está la cap table organizada? ¿Cuántos estamos ahí? Yo he visto cap table que mejor que no pregunten. Claro. Pilar. Has dicho antes 2 veces suerte, no es suerte. Bueno, es trabajo, Es currar, es trabajo, currar. exacto, es trabajo. No hay casi A ver. nada de que No, sea es trabajo. suerte. El gusto de Airwisil, Pilar, es que son súper humildes, tanto Julio como Natalia, ¿no? Y con esa humildad seguro que van a llegar lejos. Natalia, tuya la cámara, esa es, que quedan unos días, que hay que invertir en Airwisil. Animo a todo el mundo que nos está viendo en que se una a Airwisil. Va a ser un proyecto que va a revolucionar la intubación endotraqueal en todo el mundo, entonces ese es el momento de que formen parte de este proyecto. Si queréis que la calidad de vida de los pacientes, de nosotros mismos, cuando vamos a un hospital público, sea mejor, 400.000 le quedan. Hay muchos inversores y sé que tenéis dinero en las cuentas, que me lo contáis. Y yo, bueno, ha llegado... gracias Pilar, gracias Natalia, un placer esta colaboración con Healthpreneur, con LifeTech Summit, que también están haciendo un trabajazo con Ucain High Tech también en proyectar a la ciencia y la investigación y la tecnología profunda, el Deep Tech, que tantas alegrías nos puede llegar a dar, ¿no? Y por mi parte ya, despedirme la temporada ya, está aquí Pepe, me despido con Pepe. Muchas gracias a todos por seguirnos. Como veis, hemos virado como ha virado el país. Creemos en la tecnología profunda, creemos en lo que hay en nuestros laboratorios y centros de conocimiento y sobre todo creemos en las personas. Las personas que están en esos laboratorios peleándose cada día por salir adelante y creemos en las personas que van a recibir esas investigaciones en el mercado. Por eso, la temporada que viene, más y mejor de Transferencia. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao.